Hola chicas, el día de hoy les voy a recomendar un par de poses fotográficas. Poses fotográficas en caso de que tengas una sesión con tu academia o una sesión personal que tú digas, ¿sabes qué? Quiero hacer unas fotitos con mi vestuario de danza árabe. El ejemplo será con el velo. Yo creo que la mayoría, sobre todo cuando somos principiantes, regularmente nuestra primera coreografía viene siendo con un velo. Entonces, para este video vamos a necesitar el velo. Vamos a comenzar. Bueno, una de las primeras posiciones, lo primero pues es que tienen que ir arregladitas con su vestuario, su maquillaje. Es muy importante que el maquillaje sea profesional para que al momento de que tenga el flashazo se vea más bonito. Entonces tiene que ser un maquillaje regularmente un poquito exagerado para que luzca un poquito más en cuanto a la luz. Las maquillistas saben a qué me refiero, entonces la verdad sí inviertan en su maquillaje, su peinado y sobre todo en su vestuario. En caso de que no tengan vestuario, algunas academias nos dicen, ay, ¿sabes qué? Vamos a utilizar el uniforme de la escuela, vamos a ponernos nuestra playera de uniforme y pues el pareo que te dicen, ¿no? Una de las posiciones que yo les recomendaría sería algo como súper fácil. Tomen el velo y en donde tengan el escenario para, digamos, su escenario fotográfico, caminen o como que den muchas vueltas y el fotógrafo va a saber en qué momento hacer el flash, hacer el clic en la cámara. Entonces, para que se vea como voladito, ¿sí? Que se vea voladito. Y puede haber una variación, que esta yo la he visto sobre todo cuando son sesiones como en playa o en algún parque, que se toma el velo de esta manera. Entonces van caminando, digamos, que tenga como ese vuelo y podemos hacer movimientos, o puede haber alguien ayudando en la parte de atrás del velo para que se tenga como ese movimiento. Y pues regularmente, ay, aquí no tengo abanico, pero igual, o sea, se puede poner un abanico para que haga este movimiento, pero lo ideal pues sería que ustedes estuvieran como en una postura así y el velo pues que volara, ¿no? Como en una capa, digamos. Entonces esa sería una de las posturas. Una segunda postura que les recomiendo, vamos a tener el velo de esta manera por enfrente y déjenme me acomodo y vamos a subir. A mí me gusta que se vea parte del pecho para que se vea un poquito como el vestuario de danza árabe. Ya en el velo les recomiendo que se tome lo más cercano a la punta, pero no totalmente en la punta, para que tengan un poquito más de vuelo. Y puede ser así, o sea, si tu vestuario es, no sé, que tenga como cositas colgando o algo, pues ahí ustedes le van variando. Esta es una de las posturas que también les recomiendo. Colocan sus manos aquí arribita o pueden estar un poquito de ladito, totalmente de frente, y pues que se vea ya sea el logo de tu academia o pues tu vestuario. Otra postura, en este caso vamos a pasar el velo hacia atrás. Bueno, voy a recorrer un poquito más, tenía mucho que no tomaba un velo. Y vamos a hacer este movimiento. Yo le llamo de torero, no sé cómo le llaman a ustedes en su academia. Hagan el movimiento y el fotógrafo o la fotógrafa va a estar haciendo su trabajo. Puede que a lo mejor les capten en esta postura, les captan aquí, les captan acá, pero sí es bueno que hagan como algún movimiento para que se vea bonito. Incluso les recomiendo que si pueden como hacer giros al mismo tiempo, se va a ver bonito, se va a ver muy bonito. Otra postura que está padre, no sé, como algo así, donde estiran, digamos, como el velo hacia un lado y pues, o sea, se ve bien. O pueden hacer lo mismo, pero con el velo aquí. Sinceramente, no está mal, pero no tiene mucho movimiento el velo. Hay otra postura, vamos a pasar nuestro velo por la parte de atrás y vamos a cruzar lo que viene siendo el velo. Crucen primero el que quieran. Regularmente los vestuarios de danza pues es como la parte de un bra, entonces pasan en uno de los tirantes poquito. Igual me acerco para que vean un poquito mejor. Aquí y ahí me piso. Y la otra orillita lo pasan en el otro tirante, al revés, que no se vea. Ahí como que medio lo esconden entre su mismo tirante
Y ustedes ya sea, o sea, si traen algo ahí que se vea bonito, pues, o sea, pueden abrir un poquito más el escote o lo pueden cerrar más, dependiendo ahí ustedes. Y aquí sería el hacer como alguna postura. Si traen algún elemento como algún bastón, hay alguna espada, alguna compañera que traiga algún candelabro, pues que se los presten. Pueden hacer ahí alguna postura bonita. Pero sí, alguna postura aquí bonita, aquí abajo. Pueden, no sé, cómo hacer algún braceo, algo ahí con sus manos. Otra postura que podemos, otra pose, otra pose que podemos hacer con el velo es, y una muy famosita que es con los ojos. Vamos a colocar nuestro velo aquí y ahí. La idea es colocar el velo lo más pegadito a la cara y con el brazo, digamos que pues se quedan aquí. La idea es que tengan su maquillaje árabe en los ojitos y pues se va a ver súper padre. Hay otra pose que es muy similar a la que les comentaba de aquí abajo. Es una variación, vaya. Y aquí pues nada más se ve como la carita, pero también es una pose que es muy famosa, muy válida. La pueden hacer aquí. Pueden hacer justamente eso de pasar el velo hacia enfrente, pasarlo hacia atrás para que tenga vuelo, y ahí donde tenga el vuelo podemos hacer esto para que haya más vuelo en el velo. Y otra pose ahí recomendada cuando hagan eso, o sea, pueden como subir un poquito al relevé para que la pierna quede como un poquito más arriba y pues también se ve bonito. Entonces puede ser aquí arriba, toda estirada, o simplemente enfrente, atrás, o ya que está aquí atrás, tratar como de unir los brazos. Incluso pueden brincar. Entonces una vez más. Y una última pose que les recomiendo sería pasar el velo hacia enfrente. Lo doblan, vamos a doblar nuevamente, lo doblan hacia ustedes y queda aquí como tipo mariposita. Y pues igual, o sea, pueden, a mí me gusta bajar uno y que quede como tipo moño y se ve padre. Siento que se ve muy bonito. Ahí ustedes pueden jugar un poquito con las piernas, pueden hacer alguna clase de giro. Y pues igual ahí que el camarógrafo, camarógrafa les ayude a tomar el mejor shot para tener sus fotitos. Y pues bueno, espero que les haya gustado el videíto, que les sirva de algo, porque cuando yo tuve mi primera sesión fotográfica estaba totalmente perdida, no sabía cómo posar. Nos vemos en el siguiente video, chicas, hasta luego.